todavía la ola. Manda una cuchara. Jako tempo lang kasa. Jako tempo lang kasa. Nasi tempo pe. Jako tempo. Té macho. Pues cacho no puede tomar. Costumbre. Confía en mí. Kita malu. Confianza. Con confianza, tía. Como chimaca. Una fajolita la Mi carita se malogra. Cierra los ojos, abre la boca. Cierra los ojos, abre la boca. Es mágica. ¿Dónde más, Jota? Donde alférez, digo, mayordomo. Nada más, ¿estás pasando cargo? Sí. ¿Y qué? Repartidora de Jatun Yaco. Hoy es tu día. Sí. Mira.
Por favor, van a necesitar sombrero, sacar. No es que tiene que estar así, ¿no? Así es. Servicio tiene que agarrar su tacho. Banquita, pídete. Bien, hermanos, muy buenos días. Estamos en la ramada del señor David Yucra, que es mayordomo de San Isidro Labrador. Después de todo esto, vamos a empezar con Ayinacun. Entonces ya de repente nunca ha visto, tal vez ha visto, pero esta vez lo vas a ver cómo es el costumbre de nuestro pueblo. Nosotros como huaycahuachanos queremos seguir manteniendo esa costumbre, por eso lo estamos haciendo. A ver, antes de eso, salud, Tamachayco. Así es, kainam kainakta y cupe costumbre. Kaina letagme ñaupa jorona kuna mayor hermano ikuna ruara. Chaya tam ñuhay kupa sigi kuchkaniko. Y chayna letagcha hipamo kuna paksiginja. Chaymi yuno mana kay costumbre kuna chinkanang ray kum ñuhay kupskay talwa kuchkaniko. Ojalá que todo sea del agrado del público y asimismo también de los hermanos que nos visitan de diferentes partes de Valle de Sondondo. Gracias, hermanos. Gracias. Hey, apa? Bueno, ante todos los hermanos presentes, acá estamos cumpliendo una costumbre antigua. Por lo tanto, tienen que ustedes como autoridad del agua, tienen que con respeto o con responsabilidad. Eso nosotros queremos, esta costumbre, fiesta costumbrista. Desde años anteriores viene esta costumbre. Y por lo tanto, tenemos que cumplir con bastante responsabilidad y con bastante igualdad para todos. Es el Día del Agua. También nuestro santo patrón San Isidro Labrador. Y por ello estamos rendiendo este homenaje que merece como labrador. Entonces, en todo este caso, han cumplido. Es el último día que ustedes van a celebrar. Después ya no hay más. Y por lo tanto, agradezco a ustedes por que cumplen así y ojalá que terminen así. Y además, no tendrán ninguna queja para poder acá decirnos algo, ¿no? Si hubiera habido algo, podemos también llamar la atención. Eso nada más, señoría. Gracias. Aco. Aco. Pito dice no sé. Eso no es aco nomás. Pite es cuando tomas chicha con...
Claro, pues todo. Claro. Mayordomo fue Capuecua. Bien, hermanos, nos encontramos en la casa de la repartidora de Chaupiaco. Así, de esta manera estamos llevando nuestra costumbre. Esta es la fiesta del agua. Gracias, hermanos, que han venido de diferentes partes de nuestro país. Se encuentran con nosotros, apoyándonos, acompañándonos en todo. Así es que aquí me encuentro juntamente con el presidente del comité de Ayawinja, mi persona es comité de Hatunyaco, ahí tengo al presidente del comité de Chaupiaco. Y asimismo acá está el señor Héctor Condori, que es repartidor de Hatunyaco. Y asimismo también está la señora María Coronado, que también es repartidor de Hatunyaco. También tengo de Ayawinja, señor Gabriel Quispe, la otra repartidora, Olinda López Gencho. También están los repartidores de Chaupiaco, la señora Berta. Y aquí estamos, porque esta es la mesa de varones y esta es la mesa de damas. Este es el costumbre que viene manteniéndose desde más antes, desde nuestros ancestros, desde nuestros... este ya viene años y siglos. Así es que, hermanos, así de esta manera lo estamos llevando a cabo esta costumbre llamado Añenácul. Gracias. Así también felicito a todos los hermanos que en estos momentos están enlazándose por vía Facebook o WhatsApp. Y este es el costumbre de nuestro pueblo. Gracias, hermanos. Así es que canan ya, hay Añenacuita, Kayaktanchikpe, amaya, no convidota, amaya caiga Tucuchuncho, Yohanchikpe, sino, Hipamo, Juanapa, Sigichon, mantiene Chayna ya hasta último cama, hasta May cama, pues hay costumbre amaya chingachuncho, hermanos. Acá también tengo el marco musical, ahí está el señor Juan Atauge y asimismo también Fabián Ignacio. Ellos son los responsables de poner notas musicales a esta fiesta. Gracias, hermanos. Así es que sírvense.